¿Qué tal, licenciada? Buen día. Pues en este video vamos a desarrollar el tema la evaluación del desempeño docente. Los contenidos que vamos a estar tocando son los que están a continuación acá. El primero es que es la profesión docente, la finalidad o la función de la evaluación del desempeño docente, los modelos de evaluación del desempeño docente, y aparecen los que tenemos, y pues los principios de la evaluación del desempeño docente, así como los propósitos y los modelos de evaluación por competencia. Como primer punto tenemos la introducción, en donde pues nos indica, ¿verdad? Eh, que una evaluación de desempeño docente pues es un proceso sistemático que nos va a ayudar para obtener información que sea una información válida y fiable, así como también objetiva. Estas evaluaciones nos permiten ponderar la calidad o el grado de cada docente en relación a las funciones, a las responsabilidades que cada educador tiene. Eh, También el logro que tiene con los estudiantes, así como en sus áreas de trabajo. Pues en la mayoría de los países el sistema de evaluación favorece a que la educación sea coherente, es decir, que sea una educación de calidad, porque con la ayuda de las evaluaciones del desempeño docente, pues nos logramos dar cuenta la calidad de docentes que se tienen trabajando en las instituciones, la calidad de educación que estos brindan hacia los estudiantes. Y para poder hacer la evaluación del desempeño docente, pues hay diferentes propuestas que se plantean por los ministerios de algunos países. Eh, las propuestas que estos países, o sí, más que todo países tienen, pues buscan que tener una información o recolectar datos que sean realmente válidos, no solo datos así al azar o nada más por requisito para llenar, sino con el propósito de poder calificar el desempeño docente, eh, perdón, y pues cómo influye pues para lograr eh, una calidad de estudiantes, em, pues para que la evaluación docente sea aceptada y que conduzca a unos resultados deseados, pues se debe contar con la aceptación de todos los actores. ¿Y quiénes son los actores? Pues en la evaluación docente, los actores fundamentales pues son los docentes, y los que son, ya que son estos los sujetos de evaluación. Pero también para que esta evaluación sea confiable, pues es necesario que sea realizada por una persona externa, es decir, no parte de docentes, porque a veces cuando es dentro de los mismos docentes, no son como resultados muy confiables, porque es como que, es mi amigo, pues lo vamos a ayudar, o, este no me cae bien, pues que se vaya con esto, ¿verdad? Entonces, personas externas al lugar donde se está trabajando, para que pues tengamos datos reales, ¿verdad? Pues estas evaluaciones deben ser planificadas, ya que si no son planificados, no vamos a tener todos los elementos que son necesarios para realizar las evaluaciones. Em, También tenemos a continuación em, que para que la evaluación del desempeño sea aceptada y obtengamos buenos resultados, pues lo que les decía, ¿verdad? La aceptación de los factores, que son los docentes, los que son evaluados, y la confiabilidad la vamos a obtener eh, mediante otras personas realicen las pruebas, ¿verdad? No, no personas mismas
del centro donde se está trabajando o de los docentes en específico, ya sea del sector público o del sector privado. Bueno, hablando específicamente de Guatemala, sabemos que existe el sector público y el sector privado. Entonces, aquí tenemos lo que es la profesión docente. Y pues la profesión docente tenemos 3 objetivos. El primero es que la evaluación es un acto que debe ser desarrollado sin elementos que puedan perturbar, es decir, sin poner ciertos límites o delimitar ciertas cosas que pueda afectar a determinado grupo de docentes. Esta tiene que poseer una intención clara, es decir, la intención de una prueba hacia los docentes es verificar la calidad de educación que el docente brinda a sus estudiantes, más no ver en qué área o en qué lugar destaca más. En Guatemala pues hay docentes específicos para matemática, para medio social, para comunicación y lenguaje, pero muchas veces hay educadores que son solo profesores de enseñanza media y que pues a veces se les da un curso al azar sin importar qué tan bueno sea el docente, y puede ser que el docente se, se desarrolle un poco mejor en un curso en específico. Entonces también las evaluaciones nos van a ayudar a determinar en qué área el docente resalta pues un poquito más, ¿verdad? Su profesionalidad y mejorar su labor docente. El docente va a ver en qué está fallando para poder mejorar, pero claramente para eso tenemos que tener docentes que sean conscientes de lo bueno y lo malo que están haciendo, que no solo sean docentes por el salario, ¿verdad? Sino que realmente sea por vocación y que ellos tengan el deseo de cambiar o de mejorar conforme se van haciendo las evaluaciones, porque tampoco tendría sentido como que se haga una evaluación y que pues luego se deje, ¿verdad? También tenemos propiciar destacando las fortalezas de los evaluados y diseñar estrategias que permitan reducir sus debilidades. Si bien es cierto, las evaluaciones se van a utilizar para ver en qué el docente falla, también nos vamos a poder dar cuenta de sus fortalezas, como le decía, ¿verdad? Ver en qué curso o en qué área el docente se desarrolla mejor, pero también nos va a servir para poder apoyarle. Podría ser apoyo con material didáctico, con capacitaciones, para que así el docente pueda reforzar las áreas en las que por alguna u otra razón al docente se le dificulta un poco. También hay que establecer la finalidad. En un sistema de evaluación no explícita, su objetivo corre el riesgo de prestarse a realizar una acción que carece legitimidad por los vicios en que se puede ocurrir. Eh, a esto nos referimos a que a veces las evaluaciones a los docentes se pasan con otra intención, con la intención puede ser a veces de sacar al docente en cuanto a docentes que no tienen una plaza presupuestada o una plaza fija, pues tal vez se puede buscar como objetivo que el docente, sacar al docente porque de casualidad al director no le cae bien o a alguno de los otros docentes no le cae bien. Pero las pruebas, el objetivo principal es prácticamente resaltar las fortalezas del docente y mostrar sus debilidades, porque desde cierto punto es mejorar la educación, ¿verdad? Y si tenemos que ver, buscar de qué manera encontrar las debilidades del docente, no para juzgarlo, no para quitarle el trabajo, sino al contrario, ¿verdad? Para ayudar y fortalecer esas pequeñas debilidades que el docente tiene. A veces hay docentes que tienen muchas debilidades, pero es porque no trabajan por vocación, sino trabajan por un salario, ¿verdad? Y están ahí porque les pagan, están ahí porque tienen un salario mes a mes, más no porque les encante la profesión, ¿verdad? Entonces, si fuéramos realmente sinceros y hubieran solo docentes que realmente trabajan por vocación,
estas pruebas no serían como que, ay, es una prueba que cae mal, ¿verdad? Sino que las pruebas serían realmente importantes y se notaría el esfuerzo de cada docente para que los resultados se vean reflejados en esas pruebas, ¿verdad? También tenemos los modelos de evaluación del desempeño docente y pues aquí en los modelos encontramos em, el modelo centrado en el perfil del maestro. Consiste en evaluar el desempeño del docente de acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características que lo constituyen como un profesor ideal según el perfil. Eh, esto prácticamente puede establecer elaborándose un perfil de las percepciones que se tienen en diferentes grupos. En diferentes grupos nos referimos a estudiantes, padres de familia y pues los directores y los profesores. Eh, Sobre cómo es un buen profesor o, bueno, todos tenemos diferentes perspectivas. Para mí puede ser que un buen profesor es el que enseña con estrategias y que con el tiempo se va desarrollando y va mejorando su calidad educativa. Pero para otro puede ser que un buen profesor sea un profesor que enseña ahí sí que a la antigua, ¿verdad? Con estrategias o con lo mismo año con año se repite y se repite la forma en la que este docente enseña. Entonces, se tiene que tomar en cuenta cómo lo ve el padre, cómo lo ve el estudiante, cómo lo ve el director y pues el mismo docente, ¿verdad? Si él considera que lo está haciendo bien y qué opinan las demás personas que están alrededor, ¿verdad? Porque de una o de otra forma, a partir de las observaciones, ya sean observaciones directas o indirectas, pues van a permitir descargar ciertos rasgos que son importantes para los docentes que están trabajando en determinado lugar o en determinada área, ¿verdad? Y esto se va a ver en los logros que sus alumnos pues puedan llegar a tener. La participación de los diferentes grupos o de los diferentes actores, pues conforman el perfil del docente o ayudan a formar un buen docente o un docente que brinde educación de calidad, ya que con la opinión o con diferentes opiniones, pues el docente va a poder mejorar y pues esclarecer ideas y tener nuevas estrategias que le pueden ayudar. También tenemos el modelo centrado en los resultados obtenidos. Este modelo consiste en evaluar el desempeño del docente a través de las comprobaciones de los aprendizajes o resultados alcanzados por los estudiantes. Pues este modelo pues surge de una corriente, de un pensamiento muy crítico sobre la escuela y lo que en ella se hace. Los representantes del mismo sostienen que para evaluar a los educadores, el criterio recomendado es mirar qué acontece en los estudiantes como consecuencia de lo que el profesor hace. Este modelo pues prácticamente eh, se evalúa al docente por medio del estudiante, pasando pruebas a los estudiantes para ver qué tan capaces son los estudiantes gracias a los conocimientos que el educador les ha compartido. Es cuestionable considerar al profesor como responsable absoluto de los resultados, porque también el estudiante a veces no es un estudiante de calidad, por así decirlo, ya que hay múltiples factores para que un niño estudie o tenga la capacidad de retener información de buena calidad o que tenga eso de ser un buen estudiante, pues ya que no es solo tener un buen docente, porque puedo yo tener un muy buen docente, un gran docente que ha enseñado por muchos años, que enseñan por medio de estrategias y cosas así, pero si yo no pongo de mi parte, no se me va a quedar nada, pues. Entonces, la educación
no solo depende en estas evaluaciones. Yo personalmente considero que no son tan fiables, ¿verdad? Porque no sabemos qué tipo de estudiantes tiene el docente. A veces hay estudiantes que son muy conscientes de lo que hacen y lo hacen según lo que saben, pero hay otros estudiantes que tal vez el docente no le cae bien y saben que es para una evaluación de la calidad en la que el docente estudie. Ellos van a decir, no me importa, igual esto no me afecta, no me voy a esforzar porque que miren que no enseña bien, ¿verdad? Entonces, este modelo de evaluación está centrado en el comportamiento y propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos comportamientos que el profesor se considera relacionado con los logros del estudiante. Estos comportamientos se relacionan fundamentalmente con las capacidades del profesor, porque si hay un buen profesor, van a haber buenos estudiantes. Normalmente los seres humanos copiamos mucho actitudes. Los conocimientos, pues claramente no es nada más de copiar, ¿verdad? Sino que es algo que a uno se le tiene que quedar, es algo que uno tiene que poner de su parte para que uno pueda comprender. El docente va a tener la capacidad de enseñar y vamos a verlo reflejado en los estudiantes, porque la mayoría de estudiantes va a demostrar que tienen conocimientos de calidad y no conocimientos a medias, ¿verdad? También tenemos el modelo de la práctica reflexiva. Este consiste en una instancia de reflexión supervisada. Se trata de una evaluación para mejora del personal académico y no de control para motivos de despidos o promoción. Era lo que decía. Pues este modelo se fundamenta en una perspectiva de la enseñanza en la que se encuentran episodios y se resuelven ciertos problemas. Esto le sirve al establecimiento más que todo para darse cuenta el tipo de personal que tiene y cómo podemos mejorar. Eh, Hace tiempo creo que escuchaba el caso donde se hacían estas pruebas y al un docente no reflejar buenas capacidades, pues se le despidió, ¿verdad? Entonces, creo que a veces se toman estos tipos de evaluaciones como por venganza, podría ser, o porque a veces quieren sacar a alguien, ¿verdad? Y no encuentran un motivo y no pueden hacerlo por un motivo injustificado. Este tampoco es un motivo justificado, pero muchas personas se toman de estas evaluaciones para despedir o para meter a personas que pues tal vez son de su agrado, ¿verdad? Y pues estas, como su nombre lo dice, es un examen sobre el que hacer la evaluación para ver los éxitos o fracasos también, porque ahí sí que nadie es perfecto, pueden haber métodos de enseñanza equivocados en los que pues si yo estoy trabajando como docente, hago mi prueba y me doy cuenta que en determinado punto mi método de enseñanza no está siendo efectivo, tengo, tengo que tener la capacidad como profesional de aceptarlo y mejorar en eso, cambiar mis métodos, ahí sí que actualizarme, buscar por mí misma una forma de poder enseñar de otra manera o de mejorar la forma en que estoy enseñando, ¿verdad? También tenemos aquí el modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula. Este propone que la evaluación de la eficacia docente se haga identificando aquellos comportamientos del profesor que se consideran relacionados con los logros de los estudiantes. También tenemos los principios para la evaluación del desempeño docente.
La evaluación está basada en las capacidades frente a aquellas basadas en el rendimiento. Hay 4 principios para la aplicación de un modelo de evaluación del desempeño docente que propone el énfasis en su desarrollo profesional. Y pues los principios, el primer principio tenemos la evaluación basada en las capacidades, que era la que les mencionaba, y esta evaluación consiste en centrarse en el sistema de la evaluación o la valoración de las capacidades del docente, que hay más probabilidad que puedan contribuir a un logro de un rendimiento con eficacia. Esto nos va a servir para que en vez de medir la eficacia, medir el rendimiento que el docente tiene. Los profesores son evaluados mediante el uso de las medidas de rendimiento de sus resultados. Perdón. Por ejemplo, puntuaciones de los test son estandarizados, y así como si se evalúa directamente a los profesores, se asume que sus capacidades son o bajas o altas por una nota en específico, pero acá no. Sino las notas son o los resultados son estandarizados. También tenemos los criterios del desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejan el estado de desarrollo o los años de experiencia de un educador o de un grupo de docentes. Prácticamente, si nosotros diseñamos un sistema de evaluación, bueno, se propondría más que todo evaluar las capacidades del docente, no por puntos, sino por lo que las capacidades que el docente tiene, sus habilidades, sus estrategias y su forma en que poco a poco el docente se va actualizando, porque sabemos que la educación que se daba hace un par de años, puedo decir, no es la misma que se da ahora. Cuando yo era pequeña enseñaban de una forma, cuando mi mamá era pequeña enseñaban de otra forma. Yo ahora tengo sobrinos y me doy cuenta que la forma en que enseñan es diferente. Yo soy maestra de educación preprimaria, y la forma en que yo enseñé cuando daba prácticas era una forma totalmente diferente a la que actualmente se da, por lo mismo que se han ido actualizando. Por ejemplo, yo estudié mucho tiempo en un establecimiento privado. Desde que tengo 4 años empecé y estudié ahí, y trabajaban con libros. Los libros siguen siendo de la misma editorial o de la misma línea, pero obviamente los libros no son los mismos. Los temas han cambiado, la forma de enseñar los temas han evolucionado. No estoy diciendo que no se enseñen los mismos temas, sí, pero ha cambiado la forma en que se enseña y las estrategias que los docentes utilizan. Ahora la forma de enseñar es más didáctica, más de tratar de que el niño o el adolescente se introduzca, por ejemplo, exponiendo, compartiendo las ideas, los conocimientos que él ya trae, porque en la actualidad el Internet ayuda positiva y negativamente. Hablando de la forma positiva, pues ayuda a que los estudiantes, si tienen alguna duda, pues se meten, buscan, salen muchos resultados, entonces ellos ya llevan una idea, ¿verdad? No es como que uno va a ir y le va a meter, esto es así, porque yo digo que es así, ¿no? El estudiante tiene el derecho de opinar y decirle, disculpe, yo sé que esto y esto también puede ser así. Y como docentes ahora tenemos que estar abiertos a las opiniones de los estudiantes, porque anteriormente si un docente se paraba al frente de la clase, era el que conducía, era el que tenía el mando, era el líder, y todo lo que él decía era correcto, aunque posiblemente el docente ni siquiera tenía la idea de lo que estaba diciendo.
Entonces, por eso los criterios de la evaluación pues son bastantes, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que un docente va evolucionando. Un docente no va a servir a compartir una información que viene dando desde años atrás solo porque él cree que es así o porque él dice que es así. No. También tenemos las evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Este principio prácticamente reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza del proceso de evaluación del profesor. El reto es prácticamente encontrar un equilibrio en donde se sea capaz de lograr que la evaluación no desconozca la subjetividad y complejidad de tal proceso, y al mismo tiempo que trate de encontrar procedimientos cada vez que sean más objetivos para pues lograr las metas determinadas y que sean tal y como nosotros o como se debe hacer, ¿verdad? No como nosotros queremos, sino como se debería de hacer. Ahora tenemos el CNB, que es una guía para la educación. Anteriormente esto no se tenía y el docente planificaba ahí sí que a su imaginación, como creía que podría dar el tema. Ahora ya no, ya tenemos las mallas curriculares, el CNB, en donde nos podemos guiar, están los temas, cómo se puede dar, tenemos la ayuda del internet, en donde podemos sacar actividades. Actualmente no hay un estudiante que no sepa usar la tecnología o que no la sepa eje y maneje, por así decirlo. Hay docentes que sí, por el contrario, no saben la forma correcta de utilizar ciertas herramientas porque de cierta manera el Internet es una herramienta que nos permite agilizar procesos, que nos permite encontrar nuevas estrategias y nuevas maneras de trabajar. También tenemos las evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Este principio indica que las evaluaciones a educadores deben estar orientadas a propiciar la mejora del desempeño docente, en lugar de emitir un juicio a favor o en contra del profesor mediante un valor numérico. Eso era lo que decía, ¿verdad? De estandarizar las notas, sino tener, ahí sí que no darle mayor relevancia al puntaje de un docente por la nota que sacó en determinada área, porque no todos vamos a ser buenos para lo mismo, sino que cada uno tiene, tiene sus capacidades más desarrolladas en determinadas actividades que otros, ¿verdad? La evaluación formativa es parte de un sistema evaluativo basado en el desarrollo, mientras que la evaluación sumativa suele ser de los sistemas basados en competitividad de los docentes. Pues esta mide los resultados y más no mide los procesos, ¿verdad? También a continuación vamos a tener otros propósitos de la evaluación del desempeño docente. Aquí tenemos prácticamente algunos propósitos de la evaluación del desempeño docente, que son varias, ¿verdad? Como les decía, la evaluación tiene como propósito determinado ver la calidad de la enseñanza que el docente da. Entonces, estos propósitos de la evaluación no son más que nos van a servir nada más para ver cómo el docente se desarrolla en las áreas y qué aspectos debemos mejorar, ya sea que sea dentro del centro educativo o con capacitaciones fuera de. Entonces, como otros propósitos de la evaluación del desempeño docente, tenemos como un primer punto, basados en la aplicación de instrumentos estandarizados para medir capacidades o competencias específicas de los docentes. Como les decía, que a veces hay
docentes que están especializados en determinados cursos o en determinadas áreas, como el docente para matemáticas, también está el docente de comunicación y lenguaje, educación física, em, eh, música, artes plásticas, hogar. Entonces, esta aplicación tiene sentido en estas áreas, ya que evalúan el área en que cada docente se desenvuelve. No es como que una evaluación en general que abarca diferentes puntos, sino es prácticamente pensado en conocer el modo en que ha resuelto eh, determinados problemas asociados al curso en el que el docente se está desarrollando, ¿verdad? A la planificación y a los resultados que ha obtenido dando su tema con determinadas estrategias, ¿verdad? Al mismo tiempo, el docente puede, pues, aportar valoración y, pues, como que darle cierta reflexión que es importante para mejorar la práctica educativa, pues, y la organización en la que el docente da su clase. Em, la planeación, las tareas, los recursos que él utiliza y que les proporciona a los alumnos eh, para que estos puedan desarrollarse. También tenemos basado en el análisis de los logros alcanzados por los alumnos. Este podría considerarse que es el mejor procedimiento para evaluar el desempeño docente, em, eh, ya que siempre puede establecerse de modo incuestionable, ya que relaciona a lo que el alumno aprende, si es un buen profesor, contra lo que el alumno no aprende, que es un mal profesor. Pero pues volvemos a lo que les decía, ¿verdad? Que tenemos diferentes tipos de estudiantes. Puede ser que no sea un mal profesor, simplemente que el estudiante no está poniendo de su parte, está desconcentrado, tiene problemas en su hogar, o hay diferentes situaciones que a veces como docentes tenemos que estar atentos, ¿verdad? Y darnos cuenta de qué es lo que el estudiante tiene, porque no es nada más de que, ay, no, el estudiante no sabe y no aprende porque no pone de su parte. No, hay diferentes problemas, hay diferentes situaciones. Puede ser que en su casa tenga problemas, puede ser que esté metido en un tipo de vicio o alguna situación por el estilo, que pues tenemos que estar al pendientes, ¿verdad? Entonces, también tenemos, basado en la opinión de supervisores, inspectores directivos y otras autoridades docentes, pues este procedimiento puede hacer pensar al docente que el objetivo de la evaluación es controlar más que ayudar, pues que el establecimiento, si es en un establecimiento privado, pues que el director, ¿verdad? Quiere tener un control de cómo está manejando el tiempo, pero pues puede ayudar a, a la esencia que conlleva la práctica de evaluadora del docente. Es útil para obtener información de algunos indicadores, complementos o pues prácticamente las estrategias basado en la autoevaluación y en la opinión que las personas que examinan den, ¿verdad? Pueden ser los compañeros, docentes o los padres de familia también pueden estar involucrados en este caso. Eh, Ahí sí que los supervisores se dan a la tarea de evaluar para así poder tener una idea de que todo lo que se está llevando a cabo se está llevando a cabo de una manera eficiente, de calidad, de una buena manera. También tenemos basado en la aplicación de instrumentos eh, estandarizados por medio de capacidades o competencias específicas de los docentes. Su aplicación pues eh, también
era lo que les decía, ¿verdad? El sentido o el énfasis en determinado curso, o tenemos basado en la opinión de los docentes. Esto es prácticamente como una autoevaluación, un autoinforme, y es un instrumento que permite al profesor aportar información sobre su actividad docente. Esta está pensada para conocer el modo en que el docente ha resuelto problemas dentro de su curso, la manera en que lo hace, eh, la manera en que él tiene esa capacidad de analizar y resolver o dar solución él mismo a los problemas que pueden haber dentro de un aula. Eh, Pues esta autoevaluación permite al docente darse cuenta de cómo puede mejorar determinadas situaciones dentro de sus clases. El docente tiene que ser de una mente muy abierta, no cerrarse a que todo lo que él hace es correcto, solo lo que él hace está bien, sino estar abierto a recibir críticas constructivas, a recibir opiniones, así sea de los mismos alumnos, de los padres de familia o de sus demás compañeros, eh, para así poder él, ahí sí que autoevaluarse, tomar en cuenta sus aspectos positivos, porque como personas sabemos que no somos perfectos y a veces nosotros mismos nos damos cuenta en que estamos fallando. Entonces, nos permite a nosotros como docentes establecer lo positivo y lo negativo, organizar nuestras ideas y proponer nuevas ideas para que nos vayamos desarrollando de una manera más eficaz dentro del aula y que los alumnos lo noten, sientan esa seguridad o que el docente les puede brindar para así desarrollar una clase más amena o un curso más ameno donde ambos tengan la posibilidad o la habilidad de poder proponer y compartir ideas, ¿verdad? Porque no es solo, en la actualidad no es solo el docente, sino el estudiante se involucra mucho de una o de otra manera. El docente tiene ahí sí que, por así decirlo, la, buscar las estrategias de involucrar al estudiante y de demostrarle al estudiante que no solo él sabe, que él es un guía, él va a guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que el alumno puede aportar no es solo recibir, sino también aportar, ¿verdad? También tenemos los modelos de evaluación por competencia, y pues aquí la competencia profesional puede definirse como el uso habitual de comunicación, conocimientos, habilidades, técnicas, razonamientos, emociones, valores y reflexiones en la práctica cotidiana para el beneficio del individuo y la comunidad. En este caso, el individuo nos referimos al docente, la comunidad, los estudiantes, los padres de familia y el área personal del establecimiento, ¿verdad? Las técnicas lo que mencionaba, que con el pasar del tiempo debemos ir actualizando las técnicas porque no nos van a ser efectivas las mismas técnicas que nos funcionaban hace 2, 3, 4 años, cuando antes la tecnología, bueno, por lo menos yo recuerdo que cuando yo estudiaba en el colegio, el teléfono, el celular estaba prohibido, el que llevaba el celular se lo quitaban y el papá de uno tenía que llegar y pedir el celular. Estuve también en un instituto público, lo mismo, le quitaban el celular a uno si lo miraban usándolo dentro del establecimiento y lo quitaban. En la actualidad no, en la actualidad el celular es una herramienta que le sirve al estudiante poder para poder recibir sus clases, ¿verdad? En la universidad nos podemos dar cuenta que si no llevamos internet, pues es un poco complicado trabajar, o a veces allá en el centro universitario pues no hay señal, entonces es un poco difícil, porque a partir del COVID nos acostumbramos tanto a la tecnología que ahora es necesario tener a la mano internet, tener a la mano un dispositivo, ya sea un teléfono o una computadora,
porque son necesarios para nuestro desarrollo también. Como estudiantes o como docentes debemos aprender a adaptarnos, tener esa habilidad de adaptabilidad en cualquier situación, porque no sabemos en qué momento nos vaya a servir. También tenemos que tener un razonamiento clínico, evaluar al estudiante, ver por qué determinado estudiante falla en esto, ver por qué está tan distraído. Puede ser que el estudiante tenga problemas en su casa, puede ser que el estudiante no le presten la suficiente atención en casa, puede ser que esté metido en vicios, en problemas en la calle, o que en el mismo establecimiento el estudiante tenga algún inconveniente, y no es tanto problema del docente el hecho de que el estudiante no aprenda, sino que el estudiante tiene algún problema, ¿verdad? Controlar las emociones, porque cada individuo tiene diferentes emociones y ve las cosas de diferente manera. No todos vamos a ver ahí sí que un atardecer bonito, ¿verdad? Uno va a decir, ay, no, ya se va a acabar el día y no dice nada, mientras que otro está apreciando el atardecer, cómo baja el sol, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a diferenciar y a manejar todas las emociones que se tienen dentro de un aula, porque pues normalmente en un aula no tenemos 2, 3 estudiantes, a veces hay hasta 40. Entonces tenemos que aprender a llevar, a evaluarnos a nosotros mismos, porque también la emoción del docente tiene mucho que ver, y cómo los alumnos lo ven, ¿verdad? Y reflexionar en las prácticas cotidianas, eh, ver si realmente lo que estamos realizando está siendo de beneficio para los estudiantes o simplemente está siendo algo que les da igual, que no les quita ni les pone, sino que es algo que, el profe dijo o la seño dijo y ya, es X. No, ¿verdad? Sino que es algo que veamos que al estudiante lo marque, que el estudiante lo entienda y sea capaz de razonarlo, que sea capaz de dar una opinión acerca de demostrar que realmente es un tema que él ha comprendido realmente. El modelo de evaluación del desempeño docente por competencia se asume que los procedimientos para el efecto deben estar condicionados por el contexto institucional en el cual un profesor desempeña su tarea. En los modelos de evaluación por competencia integran múltiples funciones. Tenemos la función cognitiva, que es adquirir y usar conocimiento para solucionar problemas en la vida real, ¿verdad? Porque es muy diferente estar en el papel de un padre, de un estudiante, a estar en un papel de docente, ¿verdad? Porque hay tantas formas de pensar que puede ser que para mí lo que yo esté haciendo, o un ejemplo, una forma de llamarle la atención a un estudiante, para mí está bien, para mí es correcto, pues yo estoy hablando con el estudiante, pero puede ser que para el padre del estudiante no, que a él no le guste. Esto sea más, yo siento, que en los establecimientos privados, ¿verdad? Que piensan que por estar pagando una mensualidad, el docente tiene que hacer lo que su hijo dice. En algunos casos, claramente, no en todos. Em, Hay papás que defienden a sus hijos porque en la casa el hijo puede ser una cosa, pero ya estando en un centro educativo con más amiguitos, con más compañeritos y estando con el docente, sus actitudes cambian de una gran manera, y pues uno se da cuenta porque uno fue estudiante, ¿verdad? Y ahora que uno es docente y ve las cosas desde otra perspectiva, pues dice, ay no, uno, ¿por qué hacía eso, verdad? También tenemos la técnica, que estas son habilidades que se ponen en práctica de procedimientos. Las técnicas, las que el docente busca para mejorar en estrategias, em, mantener activos a los estudiantes, mantenerlos presentes en el aula, porque a veces hay estudiantes que están ahí físicamente, pero mentalmente su mente está en otro lado, están pensando en qué van a hacer más tarde, están pensando en que no hice tal cosa. Entonces hay muchas situaciones. Entonces, tener técnicas para mantener activo al estudiante dentro del aula no es fácil, sino que hay que buscarlo, hay que irnos actualizando, porque no siempre nos van a funcionar las mismas técnicas. No para todos los temas nos sirven las mismas técnicas. También tenemos
Integradora, la integración de conocimiento teórico y práctico. Porque si nosotros vamos a un aula a dictar, el estudiante claramente no se va a sentir atraído por esa clase. Nosotros debemos buscar, independientemente del tema que sea, actividades individuales, actividades grupales, en donde los estudiantes ahí sí que estén activos, pongan a trabajar su cerebro y sus habilidades, porque hay que de una u otra manera resaltar las habilidades. A veces cuando nos ponemos a trabajar en grupo, eh, ahí nos damos cuenta quién es bueno para exponer, quién es bueno para escribir, quién sabe dibujar, quién sabe pintar, quién tiene mucha creatividad. Entonces, tenemos que ser integradores. Sí, tener el área teórica, pero también complementar con áreas prácticas para que el estudiante pueda desenvolverse y así nosotros como educadores podernos dar cuenta de cómo es que el estudiante aprende mejor. También está relacionar la comunicación efectiva. Tenemos que tener cuidado de que el estudiante nos esté comprendiendo la forma en que nosotros estamos explicando, porque puede ser que para nosotros sea muy sencillo, porque es algo que ya sabemos, es algo que incluso como docentes pues tenemos la tarea de investigar y estudiar, ¿verdad? No es solo de lo que me recuerdo, sino que investigar, estudiar, buscar estrategias, técnicas. Entonces nosotros el tema lo tenemos claro, pero tenemos que fijarnos en que el estudiante también lo esté entendiendo de una manera clara, que no sea algo confuso para él, porque a veces nosotros mismos nos entendemos, pero las demás personas no nos entienden. Entonces tenemos que verificar que tengamos una comunicación que realmente sea efectiva, que no sea una comunicación en donde solo nosotros nos entendemos y, ¿qué me importa si el estudiante me entiende o no me entiende? No, tiene que ser algo que yo me entiendo, pero el estudiante también me entiende y comprende cada una de las cosas que uno les está explicando. También tenemos el afectivo moral, pues es respeto a las demás personas y a las situaciones que estas personas están viviendo, porque mi situación personal claramente no va a ser igual a la de mis estudiantes. Mis estudiantes van a tener diferentes perspectivas, diferentes emociones, porque ya sea que en casa tuvieron un problema, perdieron un familiar, a veces hasta con la pérdida de una mascota que para algunas personas es simple, digo para algunas porque no para todas va a ser lo mismo. Para mí el hecho de perder un animalito puede ser que sea muy frustrante o muy triste, pero para otra persona dice, es un perro, es un gato, pero no, para mí era mi perro o mi gato. Entonces tenemos que ser ahí sí que sensibles y entender y ponernos en el lugar de las demás personas. En el modelo de evaluación del desempeño docente, pues se asume que los procedimientos para el efecto deben estar condicionados por el contexto institucional en el cual el profesor desempeña su tarea. No se va a hacer una evaluación que no tenga nada que ver en el área en el que se está desarrollando el docente. Hay diferentes áreas, hay diferentes establecimientos, tenemos los establecimientos privados, los establecimientos públicos, y entre los establecimientos públicos están los establecimientos que están dentro del área rural y los establecimientos que están dentro del área urbana, que son dos contextos diferentes también, que tenemos que aprender a capacitar a los docentes según el contexto en el que ellos estén, ¿verdad? Porque en un área rural no es muy fácil, bueno, al menos acá en Guatemala, que vayamos a encontrar alumnos con una tablet o una computadora que puedan manejar bien o que tengan con datos, porque los recursos no son no tienen muy buenos recursos, ¿verdad? Por el contrario, acá en el área urbana, en las escuelas públicas hay niños que llevan hasta con celulares porque los padres tienen un buen trabajo. El hecho de que estén en una escuela pública no significa que no tengan un buen nivel socioeconómico, sino que simplemente optan por una educación pública que realmente no tiene nada de malo. El hecho de estar en, en una escuela o un instituto, ¿verdad?
Los instrumentos básicos para la obtención de datos utilizados en las distintas experiencias están vinculados a los procedimientos que les voy a mencionar a continuación. La observación de las clases, cómo el docente se desenvuelve, las técnicas, las estrategias, porque un docente que da clases en un área urbana lo cambia en un área rural, no va a ir a trabajar de la misma manera. Tiene que modificar su forma de planificar, tiene que modificar sus estrategias y la forma en la que está enseñando. Entrevista a los profesores. Todos los profesores son diferentes, todos tienen diferentes formas de enseñar y no significa que esté mal que todos sean diferentes, no, al contrario, cada quien tiene su forma de trabajar y la forma en que a cada quien le funcione no tiene ningún inconveniente. Si a mí me funciona que el estudiante juegue conmigo para que él aprenda, pues yo voy a utilizar esa estrategia y nadie tiene que juzgar mis estrategias siempre y cuando estén siendo efectivas. También tenemos el autoinforme de actuación del docente, las opiniones de gestores ajenos al centro educativo o personas que no son parte de, que ayuden a dar críticas constructivas para que el docente las pueda tomar en cuenta. La opinión de los padres, que es una opinión muy importante, ya que los padres ven cómo sus hijos se van desarrollando. Bueno, claramente cuando hay padres que son presentes, porque hay padres que mandan a sus hijos a las escuelas o a los institutos nada más para que pasen el tiempo ahí porque tienen que trabajar y ya, ¿verdad? Pero hay padres que por otro lado pues se preocupan por los logros que sus hijos puedan tener, por las habilidades que sus hijos puedan desarrollar, y es ahí donde se dan cuenta cómo el docente puede ir trabajando y puede irse desarrollando, ¿verdad? Y los alumnos, que claramente son los que son los receptores de los conocimientos. Entonces, los instrumentos deben construirse con una base, con tareas, criterios y observaciones que se hayan fijado para la evaluación. La responsabilidad de la evaluación y la aplicación, pues prácticamente es de el encargado de la educación en los diferentes países, porque pues no vamos a hablar solo de Guatemala, porque hay muchos países que hacen esto de las evaluaciones a los docentes. Yo tengo una conocida que me hablaba del país de donde ella es y ella me decía que toda la educación allá es pública, que no hay educación privada, desde la educación inicial hasta la educación universitaria, la educación es pública. Y pues, por lo que ella me contaba, los docentes ahí sí que se preparan, primero estudian una carrera, pero luego se preparan por medio de capacitaciones. Son constantes capacitaciones que el gobierno eh, organiza y provee material para que los docentes se puedan ahí sí que desarrollar de una mejor manera. También tenemos los modelos de evaluación docente en los diferentes países, ¿verdad? Entonces, por eso yo les comentaba, este país del que yo les hablo es Cuba, en donde no se tiene un gran, ¿cómo les digo? Económicamente hablando, no se cuenta con una gran economía. Ella me contaba que no hay pegamento, no hay cuadernos, a veces se forraban con las mismas hojas blancas los cuadernos, cosa que para nosotros acá en Guatemala es algo así como que hasta con stickers, que mi cuaderno aquí, que mis lapiceros, mis resaltadores, mis marcadores, allá no. Allá el gobierno se encarga de darle los útiles a los estudiantes y a ellos se encarga por sus medios de ver cómo le hacen para, ahí sí que para ponerlos bonitos, creativos o como ellos lo quieran hacer. Eh, Según Álvarez, considerando que la evaluación de docentes se manifiesta pese a que no se ha dado prioridad, aun cuando tenga un carácter no formal, ya que, ya que las autoridades educativas, estudiantes y padres evalúan el actuar de los docentes. Los modelos de evaluación de docentes de educación básica
Eh, en diferentes países, pues en el documento estaba Argentina, que decía que tiene evaluadores directos, que son los supervisores y los directores. No hay evaluaciones objetivas, sino que tienen un modelo formal, pero con poco contenido. Que también tenemos a Colombia, que en este se desarrollan 3 momentos: el periodo de prueba al ingreso y al finalizar cada año escolar. Esto es algo muy interesante porque si en todos los países fuera así, nos podríamos dar cuenta cómo entra el estudiante y la evolución que ha tenido durante el año, porque por lo menos aquí en Guatemala, la educación pública, por lo menos ahorita este año, si no estoy mal, empezó en febrero. Pero, y termina el año pasado, termina como en diciembre, si no mal estoy. Hubieron muchos rumores de que supuestamente iba a empezar en enero para que todos terminaran en octubre, porque el sector público privado termina en octubre, las últimas semanas de octubre, si no estoy mal. Entonces, si se llegara a llevar esa evaluación, nos podríamos dar cuenta si realmente la educación en Guatemala está siendo efectiva o de calidad, porque si nosotros nos damos cuenta, hay muchas manifestaciones, muchos días festivos que en las escuelas se dan y se dan así de fácil, 2, 3 días, hasta una semana a veces. Ahorita viene que la Semana Santa. Pero el docente no va a llevar corriendo un tema, ¿verdad? Sino que en donde se quedó tiene que seguir. Y si los docentes, ahí nos vamos a dar cuenta, si se hace una evaluación al inicio y una al final del año, si el docente realmente se tomó el tiempo de verificar que el estudiante entendió, comprendió bien un tema, o simplemente él pasó el tema porque tenía que pasarlo, porque el CNB decía. Porque si es así, prácticamente el estudiante no está aprendiendo nada y está haciendo en vano el hecho de que el estudiante esté constantemente en el instituto, en la escuela o en el colegio, ¿verdad? En Nicaragua dice que hay 2 momentos: la evaluación anual de cada docente y visitas supervisadas a las aulas. Eso es algo que yo estuve dando mis prácticas en la departamental y estaba con el licenciado Manuel López. Él es el encargado de los institutos por cooperativa en los diferentes municipios del departamento de Quiché. Y él me comentaba que él hacía visitas periódicas, pero que claramente no le daba tiempo de ir a todos los institutos, estaba él y su secretaria únicamente. Entonces, eh, eh, aquí la evaluación sería muy efectiva porque es ahí donde él se podría, bueno, o el encargado se podría dar cuenta de qué tan buena está haciendo la educación. No puede estar él ahí constantemente porque es un encargado para todos los institutos del departamento, pero sí por medio de la evaluación. Podría ser una evaluación cada trimestre y cada semestre, en donde él se va a dar cuenta. Bueno, otra cosa es que también en Guatemala hay mucha corrupción, ¿verdad? Y no sabríamos si realmente las respuestas son verídicas o no. Ahí sí que, a como está la tecnología actualmente, podríamos actualizarnos en tecnología en la educación y por medio de eso hacer evaluaciones constantes para verificar que el docente está teniendo o está proporcionando una educación realmente de calidad. Muchas gracias.